Estaba pensando ahora en el olor de la guayaba. No sé qué representa para ti cuando te huele a guayaba. A mí me huele, me recuerda mi niñez. Eh, Mi mamá siempre hacía jugo de guayaba porque tenía mucha vitamina. Y si has experimentado un tiempo especial con Dios, si en algún momento has tenido un encuentro con Dios, esa misma sensación la puedes percibir en el momento en el que hay todo un ambiente en torno a papá. Necesitamos activar nuestra fe, necesitamos vivir conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Alguna vez un profesor dijo, Dios no existe. Y si existe, Dios es un ser malo, porque Dios permite que haya maldad. Y un niño pidió la palabra y le dijo, profesor, ¿existe el frío? Y el profesor dijo, ¿qué pregunta es esa? Por supuesto que existe el frío. Y el niño le dice, no, profesor, está equivocado. El frío no existe. La física demuestra que el frío es la ausencia del calor. Profesor, ¿la oscuridad existe? Por supuesto que existe. No, profesor, está equivocado nuevamente. La oscuridad es la ausencia de luz. Profesor, ¿la maldad existe? Es evidente. No, profesor, una vez más está equivocado. La maldad es la ausencia de Dios. Necesitamos llenarnos de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana. Ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de cada persona que esta mañana ha dispuesto del tiempo para ti, Señor. Que cada persona y cada familia representada hoy esté en un tiempo especial contigo, Señor. Yo te ruego que toques nuestros corazones, porque hemos venido a buscarte y si tú no estás, esto no tiene sentido, Señor. Así que te ruego que desconectes a todos del mundo y que nos conectes contigo, Señor, que seas tú hablando directamente a nuestro corazón, Señor, escribiendo tu palabra aún en lo más profundo, en lo más íntimo, para que nunca se borre, Señor. Coloca en nosotros, Señor, esa disposición, ese gozo, esa alegría de oírte, de tener un encuentro contigo y de experimentar una sensación que jamás podamos olvidar, Señor, estar en tu presencia. Padre, gracias por la vida de cada una de las personas que está conectada, por cada una de las personas que está escuchando y cada una de las personas que va a escuchar después, Señor. Yo te ruego que les bendigas, que les toques, que lleves un mensaje directo del cielo, expedito a su corazón, Señor, con claridad para transformar vidas, Señor. De mi parte, Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, mis labios, todo mi ser, y te ruego, Padre, que me limpies y me permita ser un instrumento útil y agradable a ti. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien. Para las personas que toman nota, el título de la prédica el día de hoy es Restitúyeme. Restitúyeme.
Y quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Vamos a leer versículo 18 al 20. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 4, versículo 18. Si lo tenemos, iglesia, quiero pedirles por favor para leer este pasaje. Muy bien, ya estamos de pie, entonces vamos a leerlo. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Vamos a leer el versículo 19 y 20, por favor, en voz alta. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Muy bien, tomen asiento, por favor. Recuerden que si con Dios quieres hablar, el celular debes apagar, ¿ok? Este es el primer llamamiento que hace Jesús. Habían acabado de arrestar a Juan el Bautista. Jesús, él venía anunciando las buenas nuevas, pero es el primer llamamiento que hace. Y cuando ve a estos hombres, a estos hermanos, les dice, vengan, síganme. Les haré pescadores de hombres. Lo impactante es que dice, al instante, al instante. Al instante es de inmediato, de insofacto, ya. Dejaron las redes y lo siguieron. Muchas gracias. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Ellos no pensaron nada, y quiero que tomen en cuenta, las redes eran su herramienta de trabajo. Ellos eran pescadores y las redes eran la que les permitía obtener los peces con el cual se ganaban el sustento diario. Pero al instante dejaron las redes y lo siguieron. Y podríamos nosotros pensar, ¿qué tan dispuestos hemos estado nosotros con Jesús? ¿Realmente dejamos nuestras redes cuando Jesús nos llamó? Porque debemos tener claridad que nos ha escogido, que nos ha predestinado, que tiene un proyecto, un plan perfecto con nosotros. Pero aún a pesar de saber eso, mucha gente vive la vida como si no lo entendiera. Vive la vida apartada de Dios, o con un Dios que está metido en una lámpara y que solamente lo frota cuando necesita el favor, cuando necesita la sanidad, cuando necesita el milagro. Pero este hombre, que era un pescador, que no era un hombre estudioso, hay que tomar en cuenta que los maestros de la palabra, los hombres que conocían de la palabra, buscaban seguidores que hubiesen sido estudiados, que conocieran toda la palabra, por lo menos que conocieran el Pentateuco, que para aquel tiempo era necesario que los niños se lo aprendieran por completo. Habría que ver si Pedro se sabía el Pentateuco. Era un pescador, un hombre rudo, en fin. Aparte de eso, Pedro era tosco, Pedro era impulsivo, pero dejó todo y se fue.
de inmediato se fue con Jesús, lo siguió. Y Pedro tiene un vínculo muy particular con Jesús. Los discípulos, en términos generales, tenían una función y fueron destacados en muchas cosas, pero si nosotros miramos de los discípulos que caminaron con Jesús, Pedro y Juan eran los más especiales. Eran los discípulos que estaban con Jesús en las cosas más espirituales, más profundas, siempre estaban con él, Pedro y Juan. Pero eran dos personas muy distintas. Juan era un hombre noble, un hombre dulce, apacible, y Pedro era un personaje tosco, muy particular, pero osado, pero muy osado. Y quiero que revisemos un poquito sobre las cosas que Pedro experimenta con Jesús. Por ejemplo, Pedro camina sobre el agua y revisa quién más ha caminado sobre el agua aparte de Jesús. ¿Quién más ha caminado sobre el agua? Solo Pedro. Solo Pedro. ¿Y por qué? ¿Pedro sabía algo especial? No, Pedro no sabía algo especial. Pedro no tenía estudios. Era marinero, sí, pero siendo marinero, Pedro tuvo miedo en la tormenta. Señor, sálvanos. Sí. Pedro, cuando vio a Jesús que venía caminando, se asustó y gritaron: es un fantasma. Pero Jesús dijo: soy yo. Y él, para comprobar que era Jesús, dijo: si eres tú, Señor, mándame que vaya a ti y pueda caminar sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Y tendió sus manos hacia Pedro, obviamente a una distancia. Debemos imaginarnos la circunstancia. Estamos en el mar abierto. La barca se mueve con el oleaje. Bajarse de la barca no es decir: oye, ya voy a caminar. No. Hay un movimiento, hay toda una circunstancia de las aguas. Sin embargo, Pedro se baja. Yo no me imagino que Pedro se puso las manos ahí, se sentó en el borde, se puso de pie sobre el agua y empezó a caminar. Yo no me imagino eso. Yo me imagino a Pedro todo temeroso, todo asustado, agarrándose, sacando un pie, luego sacando el otro, con un cuidado tremendo y mirando a ver: ¿será que me hundo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y soltó una mano y empezó como que sí, voy a dar un paso. Pero cuando vio que dio un paso, wow, estoy sobre el agua. Tremendo. Entonces se atrevió a soltar la barca, pero había oleaje, se sentía todo el ambiente propio del mar, y él empezó a caminar. Y cuando caminaba estaba mirando a Jesús, lo miraba. Pero hubo un momento en que el oleaje se sintió tan fuerte que Pedro dejó de mirar a Jesús. Y al dejar de mirar a Jesús, se fijó en el mar, se fijó en las olas, pensó en lo profundo que había debajo de él. Y en ese momento se hundió en el agua. Y cuando se hundió, gritó: sálvame, sálvame, Señor. Y Jesús tendió su mano y lo sacó del agua. Y le dijo a Pedro, su discípulo, el primero: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y quiero que pienses si alguna vez te ha sucedido cosas como esa,
Si en algún momento, aún a pesar de saber quién es Dios y el poder que Dios tiene, dudas y te hundes. O quizás, aún conociendo a Jesús, aún viniendo a la iglesia, aún leyendo la palabra, aún conociendo la palabra, permaneces hundido, gritando, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Quizás han pasado meses, años, quizás tu vida ha estado enmarcada por esa palabra, por ese grito, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Ese es quizás el problema más grande. Sabemos de Dios y quizás sabemos de su grandeza y de su esplendor, pero dudamos que a nosotros nos vaya a funcionar esa condición. Y entonces manejamos todo desde nuestra perspectiva, desde nuestra lógica, desde mi pensamiento, pero nunca desde la fe. Nunca de creerle a Dios. Y eso nos convierte en hombres hundidos. Porque cuando tú le crees, puedes caminar sobre el agua. Puedes caminar sobre el agua. Imagínate eso. Cuando no le crees, llueve y se moja el piso y te da miedo porque quizás me resbalo. Mejor espero que se seque. Pero cuando entiendes quién es, no tienes ningún problema en caminar sobre el agua. Otra experiencia de Pedro es cuando él confiesa quién es Jesús. Eso está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Mateo capítulo 16. En el versículo 15 dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino y de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús está declarando, yo soy la roca. Pero a Pedro le dio una condición especial, y le dijo, te entrego las llaves del reino. Lo que ates quedará atado. Y pregunto, ¿cuántas veces pasan en tu vida cosas que tú podrías tener autoridad en Cristo y atarlas? La tragedia, la desgracia, la soledad, la crisis, la enfermedad. Porque dijo el Señor, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra. Tienes poder para hacerlo, pero aún así vives en angustia. Permites que un diagnóstico gobierne tu mente y te derribe y te lleve a la crisis y te ponga en condición de víctima. Por eso hay gente que tiene un diagnóstico
que ni siquiera sabe. A veces el médico dice, veo algo que no me gusta mucho, pero vamos a hacer exámenes. Y llega a casa y preguntan, ¿cómo te fue? Voy a organizar lo que hay pendiente. La bicicleta la voy a poner a tu nombre. Porque ya está en derrota. Porque es la manera como percibe. Pero lo que ates quedará atado. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué clase de vida estás teniendo? ¿Estás teniendo tormentas en la noche? ¿Tormentas espirituales? No puedo dormir, el enemigo no me deja. Déjame decirte, tienes autoridad para atar y decirle, vete. Abrazas tu almohada y duermes como un príncipe, como una princesa, porque tienes la autoridad. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué has entendido de lo que Dios nos está dando? Estas cosas le pasaron a Pedro, pero Dios permitió que pasaran para que entendiéramos quiénes somos en Él. Porque nosotros hacemos una declaración que tiene un poder trascendental. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y Cristo fue tentado. Después de tener un ayuno para iniciar su vida ministerial, fue llevado al desierto y allá en el desierto se le presentó el propio Satanás y lo tentó de las formas que concibió que podía hacerlo. Y en todas ellas, Satanás lo venció y le dijo, vete. Y se fue. Pero hay algunos cristianos que cargan el demonio en el bolsillo. Por la noche lo saco para que me atormente. Por la carretera lo saco para que me atormente. Cuando voy al médico lo saco para que me atormente. Redime. Restitúyeme, Señor. Restitúyeme. Mira a la persona que está a tu lado y dile, he venido para que Dios me restituya. Dice ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Aquí hay otro momento muy especial de Pedro, pero eso le pasó a Pedro. Estoy seguro que a ti nunca te ha pasado. En el capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ojo, lo llevó aparte y comenzó ¿a qué? A reprenderlo. Imagínate la escena. Jesús, el maestro, está declarando lo que está escrito. Y dice, va a pasar esto. Él no está pidiendo ayuda. Él está anunciando lo que está escrito. Y yo me imagino a Pedro abrazando a Jesús y le dice, ven acá, mi parce, ven acá. Oye, no, un momento. Y le dice Pedro, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Lo tenía abrazadito, lo estaba sacando a un lado. Tranquilo, esto no sucederá, no va a suceder, Señor, aleluya. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, que quieres hacerme tropezar
No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántas veces, aún conociendo las Escrituras, aún conociendo la verdad, tú cuestionas a Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dime, ¿por qué me hiciste esto? ¿Acaso no te he servido? Señor, tanta gente mala, y me lo haces a mí. Señor, yo estoy yendo a la iglesia, y mire, no me está solucionando las cosas, Señor. Me dijeron que todo iba a cambiar y yo me veo igual. ¿Cuántas veces te has atrevido a confrontar a Dios? Pero cada vez que lo haces, el Señor te dice: apártate de mí, Satanás, porque asumes el rol que no te corresponde. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo. No lo podemos entender. No lo podemos entender. Pero todo lo que Dios hace es perfecto. Alguna vez, hace un poco de años, iba a haber un evento en la iglesia y yo había soñado durante todo el año que para ese evento yo quería ser el maestro de ceremonia. Era mi sueño hacer algo para Dios en un evento macro. Y prácticamente el pastor estaba muy motivado con el tema de que fuera yo. Nunca lo habíamos hablado, pero en algunos comentarios él había dejado saber que iba a ser yo el maestro de ceremonia. Pero vino alguien con más jerarquía y dijo: yo voy a ser el maestro. Cuando el pastor dijo que iba a ser yo, dijo: no, yo voy a ser el maestro de ceremonia. Y yo me puse muy triste. Adicionalmente, yo tenía una hernia y se me encarceló en esos días. ¿Qué significa? Una hernia umbilical. Se brotó por el ombligo y se cerró y quedó ahí un pedacito por fuera. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Y yo fui a la clínica y no me operaron, me pusieron a esperar. Pero yo estaba con una tristeza terrible y la verdad lo del ombligo pues me dolía, pero no era lo que me atormentaba. A mí me atormentaba que no era el maestro de ceremonia. Eso era lo que me tenía atormentado. Y el que le dijo al pastor: pastor, no, que no sea Jorge, voy a ser yo. El día del evento amaneció sin voz. Amaneció sin voz. Y entonces el pastor me llamó y me dijo: Jorgito, ¿cómo te sientes? Y yo: bien. ¿Por qué? Y dijo: ¿cómo te parece que Hernán amaneció sin voz? No le sale nada de voz. Quería pedirte si tú podrías ser el maestro de ceremonia. No, yo lloré de la alegría. Claro que sí. Mi esposa vino y me dijo: ¿cómo se te ocurre? Tú estás en un estado delicadísimo. No, jamás, pastor, no, él no puede. Y yo: no me quites ese privilegio. No te preocupes, cálmate, porque Dios tiene control. Si Dios hizo esto, te aseguro que Dios me va a cuidar.
Y el pastor, para manejar la cosa, dijo: Anita, no te preocupes. Apenas termine, lo llevamos al carro, lo subimos y vamos y lo dejamos en la casa. Y que él sea el maestro incluso sentado. Ella: no estoy de acuerdo. Pero total que tuve ese privilegio. Y fue muy especial. Cuando salí de allá, estaba... ya no me sentía tan bien físicamente, ¿no? Apenas terminó la ceremonia, empecé a sentir como que me saltaba el ombligo, como que me saltaba. Y me fui para la casa y me acosté tal como estaba planificado. Y mi esposa vino y me puso la mano y sentía como saltaba y empezó a llorar. Yo no quiero que te pase nada, yo no quiero que te pase nada. Pero yo, que era el que lo estaba sintiendo, yo le decía: no te preocupes. Fue Dios quien me llevó. Fue Dios quien me llevó. No va a pasar nada. Al día siguiente me operaron. Dios tiene control. Cuando nosotros creemos y nos movemos en fe, Dios tiene el control pleno. Pero muchas veces todo lo volvemos una tormenta, todo lo volvemos una tragedia, porque no nos dejamos caer en Él. Me faltó una oveja. Pero ya la encontré. Gracias, Señor. Nosotros tenemos que aprender a reprender al enemigo. El enemigo todo el tiempo anda ahí, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que tener autoridad, una verdadera autoridad como cristianos. Lo que nosotros le pedimos a Dios, Dios lo escucha. Tienes que aprender a orar. Lo que tú le dices, Dios lo escucha, y si lo pides con fe, Dios te lo concede. Pídelo en el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra dice que lo que me pidan en el nombre de Cristo, mi Padre se lo concederá. Y recuerden que ustedes no tienen, algunos, porque no piden como debe ser. Amén. Bueno, ahí tenemos a un Pedro que dejó las redes, se fue corriendo detrás de Jesús. Sin embargo, y bueno, hay un momento muy especial cuando Jesús va a ser arrestado. Eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Y es que Pedro presencia un momento increíble. Para los judíos, en ese momento, todo su mundo espiritual estaba enfocado en que esperaban que llegara un rey. Y muchos creían que el rey iba a llegar para librar la batalla, para acabar con los romanos, para hacerlos libres. Pero todo estaba fundamentado en Moisés. Dice en el capítulo 17, en el versículo 1, 7 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. ¿Se imagina? ¡Uy, aleluya! Moisés, Elías, tú y yo, Señor. Yo me imagino esa posición de Pedro. Qué bien que estamos aquí.
Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y era la voz de Dios, reafirmando a Jesús. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. ¿Te imaginas experimentar ese momento? Jesús lleno de luz como lo que es, Moisés y Elías al lado. Y luego desde una nube la voz del Señor diciendo: Este es mi Hijo amado. ¡Qué afirmación, qué poder tan grande! Mira, experimentar eso, quiero que lo pienses, experimentar eso es algo extraordinario. Y quizás en algún momento de tu vida has tenido tiempos especiales con Dios y quizás en algún momento has podido experimentar un toque del cielo. Quizás alguna vez el Señor te ha abrazado, quizás alguna vez el Señor ha susurrado a tu oído, quizás te ha hecho sentir: te amo, eres mi hijo, mi hija amada, estoy complacido contigo, tengo planes contigo. Quizás lo has experimentado, quizás. Pero mira lo que ocurre con Pedro. Aquí en el mismo Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 26, ocurre algo muy particular con Pedro. Está en el versículo 69. Dice, mientras a Jesús ya lo habían arrestado, a Jesús estaba, ya había pasado todo lo que estaba escrito, y Pedro está ahí en el escenario, ha experimentado estas cosas, caminó sobre el agua, vio la transfiguración, escuchó la voz de Dios diciendo: es mi hijo amado. Sí, él había confesado que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús fue arrestado, dice en las Escrituras, en el versículo 69 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo: mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Y él volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. Y yo te pregunto si has experimentado un tiempo con Jesús, si lo has negado. Y quizás la manera de negarlo no es porque alguien te diga: te vi en la iglesia, y tú digas: no, ese no era yo, ese era uno parecido a mí. Tú lo niegas cuando mientes. Tú lo niegas cuando haces trampa. Tú lo niegas cuando odias. Tú lo niegas cuando maldices, cuando declaras lo peor para los demás. Tú lo niegas cuando haces las cosas que Dios dice que no hagas.
gritas, a ese ni lo conozco. Piensa cuántas veces has negado a Jesús después de haber visto todo su esplendor, después de haber visto toda su grandeza. Lo has negado. Y si lo has negado, hoy tienes que decirle: Señor, restitúyeme. Mira a la persona que está a tu lado y dile: he venido para que Jesús me restituya. Nosotros entramos en crisis con mucha facilidad. La gente pasa de estar súper bien a estar súper mal con una facilidad increíble. ¿Y qué genera la crisis? La crisis la puede generar un diagnóstico, una muerte, una quiebra, una deuda, un rompimiento. Muchas cosas pueden generar una crisis. Y cuando viene la crisis, te pones muy mal. Nosotros creemos una mentira, ¿no? Y la mentira que creemos es que las cosas nos pertenecen. Esta es mi vida. Este es mi tiempo. Estas son mis propiedades. Esta es mi mujer. Mis hijos. Siempre manejamos ese gran sentido de pertenencia. Pero nada nos pertenece. Nada nos pertenece. Y tú lo entiendes cuando en un abrir y cerrar de ojos, la persona que está a tu lado ya no está. Quizás porque se va. Quizás porque Dios se la lleva. Y esa sensación de que nunca más te volveré a ver se vuelve traumática. Es lo que hace más difícil la despedida, porque tú podrías decir: me voy a vivir a otra ciudad y no voy a estar con mi familia. Pero tú piensas: en cualquier momento vengo. Pero cuando tú sabes que ya nunca más volverás a ver, entonces genera crisis. Genera crisis, pero nada te pertenece. Nosotros manejamos la ilusión de la posesión. Eso es una tesis de Marco Aurelio. La ilusión de la posesión. ¿Somos dueños del tiempo? No. ¿Realmente no somos dueños del tiempo? ¿Somos dueños de las cosas? No. Tan cierto de que no somos dueños de nada, que el día que muramos, lo único que nos vamos a llevar es una muda de ropa. Les voy a decir lo peor, que hoy pensaba en eso. Que ni siquiera uno la escoge. ¿Sí? Ni siquiera. Esta es mi pinta. No, 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 te colocan alguna y si alguien de la familia tiene la misma talla, no te coloca lo mejorcito. Y es lo único que te llevas. No más. Entonces, esa ilusión de la posesión, tenemos que entenderla, porque las crisis tienen mucho que ver con esas ilusiones. Hay gente que entra en una crisis terrible porque terminó con el novio.
¿Y cuánto llevaba con él? 2 meses, 14 días. Y lloran y colocan estados en las redes sociales cuando el corazón se rompe y lágrimas cayendo del corazón al Auxilio. Hay gente que arma unos dramas porque se le encarnó una uña y eso caminan con una tragedia absoluta. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Sí. Pero nada nos pertenece. Miren, hay un personaje en la Biblia que se llama José. José, hijo de Jacob, personaje muy especial. Era un soñador. Era un tremendo soñador. Pero cuando José contaba los sueños, los hermanos pensaban, esto sí es, qué tipo tan pedante. No, José les caía más mal que un golpe. Para los hermanos de José, José era un orgulloso, un pretencioso, un arrogante. Claro, José les dice sus sueños y dicen que soñó que él era una espiga y que habían otras espigas y que todas las espigas se doblaban alrededor de él. ¿Qué te pasa? Hasta el papá, madure, chino. O sea, me está diciendo a mí que yo me voy a inclinar. ¿Qué le pasa? Y los hermanos decidieron venderlo, lo iban a matar, pero lo convirtieron en mercancía. Pero para los hermanos él era simplemente un pretencioso. Terminan vendiéndolo como esclavo para Potifar. Él era un esclavo. Para la mujer de Potifar era un bocadillo. Termina en la cárcel y ya se encuentra con el copero. Para el copero José era un adivino. Cuando está frente al faraón, el faraón lo escucha. Para el faraón José era un hombre sabio y lo coloca a gobernar. Pero para Dios José era un escogido. Y Dios había escogido a José para que salvara a su pueblo de la hambruna. Y si no hubiese sido así, jamás. Pero José nunca se quejó. José nunca se lamentó. José avanzó aún en todas las circunstancias. Y en todos los momentos, José honró a Dios. ¿Honramos a Dios en todas las circunstancias? Piensa, yo honro a Dios en todas circunstancias. Le doy a Dios el primer lugar. Determino, Señor, tú eres lo máximo. Todo para ti. Mi vida está en tus manos. Por eso llego temprano para gozarme la alabanza, para adorarte, Señor. Por eso nunca falto a la iglesia. Por eso tengo mis devocionales, mi tiempo contigo. Por eso soy un testimonio vivo de que tú estás en mi corazón. Cuando la gente me ve, dice, wow, qué rico. Yo quiero ser como tú. Tienes algo distinto, eres especial. Dice en el primer libro de Reyes la historia de otro personaje muy conocido. En el capítulo 1, capítulo 19, primer libro de Reyes.
Dice en el versículo 1, Acab era el rey, le contó a Jezabel, que era la esposa, una mujer mala, todo lo que Elías había hecho y como había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió a un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses, con D minúscula, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste, como se la quitaste a ellos. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te han amenazado? ¿Cuántas veces te ha llegado una carta o te ha sonado el teléfono y te dice, vamos a iniciar cobro jurídico? O simplemente llega el recibo y te dice, pago inmediato, orden de corte. Y entras en pánico. Bueno, pero él era Elías, no era cualquiera, era Elías. Y cuando a Elías le llega el mensaje, uno esperaría que Elías dijera, acabo de matar ese montón. El Señor acaba de mandar fuego sobre la leña llena de agua y se encendió la fogata. El Señor, cuando le pedí que suspendiera la lluvia, la suspendió y 3 años y medio le dije, Señor, manda la lluvia y empezó a llover. Yo que voy a tener miedo, Pues yo pensaría eso de Elías, ¿no? Pero no fue así. Elías entró en pánico, salió corriendo, empezó a huir. Tenía tanto miedo que hasta dejó el criado. Yo imagino, pensó Elías, qué tal que este se haya vendido. Y se fue. Y cuando estaba por allá solo, debajo de un árbol, se acostó, estaba cansado, con hambre, con sed terrible. Decía, me quiero morir, me quiero morir. Un hombre que tenía el respaldo de Dios. Y Dios le mandó alimento. Y le dio la orden, levántate, aliméntate y sigue tu camino. Pero Elías, ¿qué hizo? Elías fue y se metió en una cueva. Mira al que está al lado y dime, ¿estás en la cueva? Ay, 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 quienes agachan la cabeza, me preocupa. Están diciendo, yo estoy en la cueva. Muy bien. Dice el Señor, versículo 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo el día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en la cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. El susto que tenía era terrible. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?
Hace ratico él está diciendo, Señor, quítame la vida, estoy harto, ya no quiero vivir. Y ahora estando metido en la cueva escondido, ¿no? Viene el Señor y le pregunta, ¿qué haces aquí? Cuando el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Quiere decir que el Señor entró a la cueva donde estaba Elías, porque el Señor hasta en la cueva nos acompaña. En la tormenta nos acompaña, en la tristeza nos acompaña, en la clínica nos acompaña, en la enfermedad nos acompaña, en la funeraria nos acompaña, en el banco nos acompaña, en todas partes nos acompaña. Ahí estaba Elías metido en la cueva y le dice, ¿qué haces aquí? Pero él estaba harto, él quería morirse. Pero le contesta, me consume mi amor por ti, Señor. ¿Cuántas veces tú dices, oh Señor, te amo, pero tu corazón está lleno de susto, lleno de terror, lleno de miedo? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Entonces, pero en el versículo 11 dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Sal de la cueva. El Señor le ordenó, sal Elías, sal de la cueva, que yo voy a pasar por allí. Y dice que como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicas las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, del que yo vivo enamorado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con las manos y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero quiero que sepas que el Señor le dijo, sal que voy a pasar. Pero Elías no salió, siguió en la cueva. Y cuando escuchó el suave murmullo y supo que era Dios, sintió vergüenza y ahí se asomó en la cueva. Me consume mi amor por ti, Señor. ¿Cuántas veces tú dices, yo amo al Señor, el Señor es lo máximo, el Señor es lo mejor, el Señor es mi todo, pero vives la vida mal, haces las cosas mal, no eres un buen esposo, no eres una buena esposa, no eres un buen padre, no eres un buen amigo, no eres un buen trabajador, no eres un buen vecino, eres un ser complicado, lleno de odios, lleno de temores, pero te atreves a decir, me consume mi amor por ti, Señor. ¿Qué haces en la cueva? ¿Qué haces en la cueva? ¿Qué haces en la cueva si Dios te escogió? Tú no estás aquí por accidente. Esta mañana estás aquí porque Dios puso una cita contigo y tienes una orden. Tienes que salir de la cueva. Tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, volverte un ser de fe, un ser de luz, lleno de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sal de la cueva. Acompáñenme, por favor, a otro personaje muy querido, Jacob. Yo estoy convencido que mucha gente que va a la iglesia en algún momento dice, ¿por qué me tocó lo de Jacob?
auxilio. Eso no es verdad, pero bueno, de todas maneras a Jacob le fue bien. Mire, Jacob capítulo 42, versículo 10 dice, después de haber orado, Job, perdón, hermanos en amor. Job capítulo 42, versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, quiero que sepas algo. Ese momento representó la reconciliación de Job con el Señor. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. 2 veces más de lo que antes tenía. Y Job era un hombre muy rico antes de, pero le dio 2 veces más. De todo le dio más, de todo le dio más. Lo único que no le cambió fue la esposa. Pero Job estaba feliz por eso. No, no vayan a hacer caras raras, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le faltó a Dios? No. Dios, él estaba feliz por eso. Dios le dio nuevos hijos. Les dio muchas riquezas. Dios lo bendijo. Le mostró su esplendor. Tenía que reconciliarse con Dios. Solo tenía que reconciliarse con Dios. Dios lo restituyó. Puedes decirle a Dios, Señor, restitúyeme. Te necesito. Pero tienes una lucha permanente. Una lucha con la fe. Yo le escucho a la gente hablar bien de Dios, pero no le cree a Dios. No basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. Porque si tú le crees a Dios, hace las cosas como Dios manda, no como a ti te parece. Tu lógica no tiene peso, porque hay una instrucción escrita. Y si la instrucción se sigue, entonces todo cambia. No hables de fe, vive la fe. Pero quiero que sepas que la fe y el miedo son homólogas o parecidas o actúan igual. La fe te lleva a creer. El miedo y la fe te hace avanzar. El miedo te lleva a dudar y el miedo te paraliza. Y hay gente que vive su vida paralizada y envejece estando paralizados. Hay gente que dice, es la cruz que me tocó. Y crees que Dios te dio eso. No es verdad. El miedo trabaja para que tú no te muevas. Pero la fe y el miedo te piden lo mismo. Solo que solo uno de los dos te lleva a la promesa. La fe. El miedo te deja en la miseria, en la angustia. Lo que cambia en ti es tu fe. Lo que hace que lo veas diferente es tu fe. Eso es lo que te lleva a otro nivel. Y quiero pedirles, por favor, para terminar, que me acompañen al Evangelio de Juan. Y vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 25. Juan capítulo 21, versículo 1.
Dice, después de esto Jesús se le apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando. Cuando Jesús lo encontró, lo llamó. Pedro era un pescador. Y Jesús le dijo, sígueme. Y Pedro de inmediato dejó las redes y siguió a Jesús. Pero no solamente lo negó, sino que volvió a su profesión de pescador. Abandonó todo lo que Dios le había dado. Dice en el versículo 3, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, le preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con unos pescados encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo, arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de un buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos y después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón, Simón Pedro, a Simón, esto tiene trascendencia. Él le había cambiado el nombre, de hecho, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Pero aquí le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Aquí hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Cuando Pedro vuelve a tener un encuentro con Jesús, Jesús estaba semidesnudo, estaba en una barca, se puso la ropa para tirarse al agua y nadar. Sí. Seguramente tú meterías la ropa en una bolsa, la sellas y te tiras nadando con una mano arriba para que la ropa no se ensucie y al salir te la pones para ya ir bien donde Jesús. Él se puso la ropa y se tiró. Sabía que era Jesús. Sabía que lo había negado, sabía que lo había defraudado. Al menos él lo sabía. Hay gente que dice, yo hago muchas cosas buenas. Algunas no. Pero si le has fallado en una, lo has negado.
lo has negado, lo has desconocido. Quizás no solamente lo has negado, quizás has gritado, no tengo ni idea quién es ese. Y le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Si el Señor te pregunta hoy, ¿me amas más que estos? Podrías decirle al Señor, Señor, te amo más que estos. Podrías decirle al Señor, claro que te amo con todo mi corazón. Si eres honesto desde lo más profundo de tu corazón, podrías decirle a Dios, claro que te amo, Señor, tú lo sabes. Bueno, si realmente lo amaras más que estos, sería lo primero en tu vida, sería lo más importante, sería tu razón, sería tu alegría. Vivirías únicamente para agradarle. Todo lo que hay en torno a ti estaría conforme a Dios. Pero no era así. Y era Pedro, era el primer discípulo llamado. Y por eso él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y no voy a evocar una canción, pero decía, el amar y el querer son dos cosas muy diferentes. Tú sabes que te quiero. No puedo decirle, Señor, tú sabes que te amo. Puedes decirle a Dios, Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús, a pesar de eso, y conociendo lo que estaba sucediendo con Pedro y lo que estaba pasando en su corazón, le dice, apacienta mis ovejas, apaciéntalas. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Dios sabe si lo amas o lo quieres. Pero el primer mandamiento y el más importante dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Lo amas así? ¿O simplemente lo quieres? Simplemente lo quieres. Porque cuando pasa esto, Pedro se arrepiente y entiende el amor a Dios. Y Dios restituye a Pedro. Restituir es, le devuelve todo lo que le había sido quitado. Como a Job, y le dio el doble. Puedes decirle al Señor hoy, Señor, restitúyeme. Señor, restitúyeme ahora. Pero te confieso, Señor, que tengo que cambiar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el poder de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que hagas algo especial
Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque corazones, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el poder y la autoridad que tú me das, yo ato, reprendo y echo fuera todo lo inmundo, todo lo desagradable a ti, Señor, y declaro que este lugar está lleno de tu presencia y que la vida de las personas que aquí están, Señor, están llenándose de ti, dejando de quererte para amarte, Señor, dejando de verte como un Dios fabricado a las necesidades para entender que tú eres todo, Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el poder de tu palabra. Yo te pido, Señor, que nadie pueda salir de este lugar de la misma manera como entró, sino al contrario, que todos podamos salir tocados, entendiendo que no podemos seguir viviendo en la cueva, que no podemos seguir estando a un lado, Señor, mirando ahí desde el borde, que es necesario saber quiénes somos, entender que si caminamos sobre el agua no nos vamos a hundir, entender, Señor, que no te podemos confrontar, que no podemos cuestionar tus decisiones, pero que tú tienes un plan de victoria para todos y cada uno de nosotros, Señor. Y yo te ruego ahora mismo, Padre Santo, que derrames una bendición sobre esta tu iglesia, Señor, sobre cada uno de los que aquí se encuentran, sobre cada familia representada, Señor. Tócanos y permítanos sentir tu presencia, Señor. Y yo te ruego que hoy traigas bendición sobre sus vidas, sobre su salud, sobre su economía, sobre sus relaciones familiares, sobre sus sueños, que puedan creer que su fe sea una fe viva, una fe totalmente sólida, Señor, y que podamos avanzar, Señor, hacia lo que tú tienes planeado en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendigo la vida de todos mis hermanos, Señor, y te ruego que hoy sea un tiempo de transformación, un tiempo de cambio. De igual manera, Padre Santo, yo te pido que si hay alguien en ese lugar que hoy necesite ser restituido y quiera pedirte que le restituyas, que esa persona simplemente se ponga de pie, Señor. Yo te ruego que le des la fuerza y la voluntad para levantarse y decirte, Señor, yo necesito que me restituyas. Ya no quiero seguir igual, no quiero seguir queriéndote, Señor. Tengo que amarte y te pido que coloques en mi corazón el poder amarte. Padre Santo, yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que se ha levantado y te ruego, Señor, que todos y cada uno de ellos repitan conmigo con voz audible, pero entendiendo en su mente y en su corazón lo que van a repetir. Señor Jesús, esta mañana yo me presento delante de ti para decirte que aunque he dicho que eres el Señor de mi vida, he creído que el Señor soy yo. Y hoy quiero que eso cambie. Decido darte autoridad para que seas el Señor de mi vida y yo sujetarme a ti y vivir conforme a tus preceptos. Te pido perdón porque he jugado a ser cristiano, pero hoy decido no volverte a negar y vivir en integridad. Gracias por morir por mí y crucificando todos mis pecados, los dejaste en la cruz para reconciliarme con el Padre. Padre amado, te he querido mucho, pero a partir de ahora te ruego que coloques en mí el amor ágape para amarte como tú lo has establecido, con amor perfecto. Espíritu Santo, yo te ruego que me llenes de ti, porque esa porción divina en mí me cambia. Y si yo cambio, todo cambia.
Te recibo, Espíritu Santo, y por medio de ti recibo poder de Dios. Amén y amén.